Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos. Este domingo no habrá cortes de energía eléctrica en el país. Según explicó el ministro Roberto Luque, esto se debe a que el consumo es menor los fines de semana y el déficit en los embalses de Mazar y Paute sigue reduciéndose. El anuncio lo hizo dentro de su informe diario sobre la situación energética del país. Aquí informó que el estado de los embalses, tanto de Paute como de Mazar, este último el segundo más importante del país, han aumentado. Aproximadamente 0.6 metros más de cota en Mazar y aproximadamente 1 metro más en Paute. Debido a esto y a las mediciones realizadas durante estas 2 últimas semanas de cortes de energía, se ha establecido que para este domingo 28 de abril no existirá suspensión del suministro. Los sábados y domingos normalmente la demanda es menor que un día de la semana. Mañana el déficit, considerando esa reducción de la demanda, va a estar de cerca de los 5 gigavatios hora, y eso va a generar que los cortes sean un par de horas, 3 horas, eso depende de la empresa distribuidora. Es así que el cronograma de la empresa eléctrica de Quito, por ejemplo, muestra que las desconexiones del 27 de abril serán de 2 horas y media, mientras que en Cuenca, donde los apagones eran de hasta 6 horas, para este sábado se tiene previsto sean de 4 horas. En el caso de los sectores de la Aurora, parroquia urbana de Daule señaló que los trabajos en la subestación de Pascuales deberán terminar este viernes. Y luego viene un periodo de pruebas. Se espera que los racionamientos de mañana en la zona afectada por Pascuales sean mayores a los del resto, pero mucho menores que los de hoy. En cuanto a la decisión de Colombia de desconectar de manera total y unilateral las líneas eléctricas con Ecuador, el ministro señaló: estamos teniendo conversaciones amistosas con ellos. Esto, el efecto que tiene esto aquí, recuerde que nadie le estaba pasando energía ni Ecuador a Colombia, ni Colombia a Ecuador. Es un tema más de estabilidad y de volatilidad o frecuencia de la señal, que nos conviene estar conectados, pero no nos estaban pasando ni ellos energía ni nosotros a ellos. Sobre la estimulación de nubes que se realice en Paute, Luque sostuvo que aún se mantiene en un periodo de prueba y que se estudia los impactos que se podría generar con este mecanismo. Y a pesar de que las principales centrales hidroeléctricas del país superan los niveles mínimos de sus embalses, sigue sin ser suficiente para la correcta generación eléctrica del país. María Mercedes Pesantes nos tiene más información. Gracias, compañeros. Así es. Las hidroeléctricas Mazar, Amalusa y Sopladora, ubicadas en el austroecuatoriano, evidencian un aumento en el nivel de sus embalses. Este viernes, la cota de Mazar está a 2.114 metros sobre el nivel del mar, superando el mínimo de 2.098, pero aún muy debajo del máximo de 2.153 metros sobre el nivel del mar. Expertos afirman que lo óptimo sería que el nivel del mar llegue a la media entre el máximo y el mínimo, mientras que la cota de Amalusa está en 1982, superando ya el nivel mínimo de 1975 para operar. El máximo se mantiene en 1991. Por otro lado, los niveles de la central hidroeléctrica Sopladora se mantienen estables. La cota está en 1.315 metros sobre el nivel del mar, siendo la mínima 1.312 metros y la máxima de 1.318. Expertos afirman que a pesar de superar los niveles mínimos, aún no es suficiente para la correcta generación eléctrica del país. Hasta este viernes se prevé que se presenten lluvias de alta intensidad en la región Sierra, mismas que tendrían incidencia en las centrales hidroeléctricas Pucará, Agoyán, San Francisco y el embalse de las centrales hidroeléctricas Mazar y Paute. Esa es la información, compañeros, amigos televidentes. Un helicóptero MI-171E del ejército ecuatoriano que cubría la ruta Shell-Tigüino-Tababoro se accidentó en el sector de Tigüino, provincia de Pastaza. La aeronave transportaba personal de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Según el boletín del ejército, en el helicóptero viajaban el piloto, copiloto, 3 mecánicos y 3 civiles. Por las condiciones climáticas, la extracción de los 8 cuerpos se efectuará este sábado. Asimismo, el ejército ecuatoriano
ecuatoriano dispuso la conformación inmediata de una junta investigadora de accidentes para determinar las causas del siniestro. Ahora vamos a hacer contacto con Jefferson Santos desde la ciudad Shell en Pastaza para conocer más detalles. Hola, Jefferson. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches. Saludos desde la provincia de Pastaza. Día trágico tras el accidente aéreo que se ha suscitado en el sector de Tigüino y que ha dejado como resultado lastimosamente 8 personas fallecidas, 4 miembros del ejército ecuatoriano, una funcionaria de la Secretaría de Gestión de Riesgos, un funcionario de la prefectura de Pastaza y el teniente político de Curaray. Hace pocos minutos el gobernador de la provincia de Pastaza ha dado declaraciones y ha confirmado que pues lamentablemente no hay sobrevivientes tras este trágico accidente. Escuchemos lo que manifestó hace poquísimos minutos acá en las afueras de la Brigada de Selva 17 Pastaza. Se ha confirmado que no hay sobrevivientes en el sitio, aproximadamente a 7 kilómetros del sector en donde iban a descargar la asistencia humanitaria. La aeronave, un helicóptero MI, ha sufrido un accidente, se ha incendiado en el lugar y lastimosamente los 5 miembros de Fuerzas Armadas y las 3 personas que estaban dentro de la aeronave han perdido la vida. Existe al momento un equipo de rescate en el sitio, van a pernotar esta noche y el día de mañana van a abrir un helipuerto para que pueda ingresar Policía Nacional, de la mano también con Fiscalía para hacer la extracción de los cuerpos. Es una zona totalmente agreste, de muy difícil acceso. Se tiene que verificar la forma y la manera de que podamos llegar para el día de mañana. Lastimosamente, como habíamos manifestado, ya se ha confirmado entonces que no hay sobrevivientes. Tenemos que dar la lista entonces de fallecidos. Es el mayor Andrés Sierra, el teniente Jaime Cordones, el sargento Leonardo Gutiérrez, el sargento Pablo Morales y el cabo primero Pablo Montes de Oca, además de los 3 civiles, entre ellos pues Katia Aragón, funcionaria de la Secretaría de Gestión de Riesgos, el señor Eric Rigoberto Reyes, quien era funcionario del gobierno provincial de Pastaza, y el teniente político de Curaray, quien también pues lamentablemente ha fallecido en este accidente. El día de mañana se espera aún realizar la evacuación de los cuerpos, pues es un lugar de difícil acceso. Ellos estaban ya por llegar al sector al que se iban a trasladar, que era uno de los lugares afectados por las inundaciones. Estaban entregando ayuda humanitaria cuando ocurrió esta tragedia. Seguiremos informando en las próximas emisiones informativas. Mucho dolor y tristeza realmente en la provincia por este nuevo accidente que enluta a varias familias de esta zona. Gracias, Jefferson. Así es, vamos a estar pendientes. Y antes de encontrar los cuerpos de los ocupantes del helicóptero accidentado en la provincia de Pastaza, el presidente Daniel Noboa lamentó este trágico siniestro. En la aeronave se movilizaban militares y servidores de la Secretaría de Gestión de Riesgos con ayuda humanitaria para la zona. En su cuenta de X, el primer mandatario dijo que el personal cumplía con una misión heroica en favor de los ecuatorianos. Al menos 5.000 personas marcharon este viernes en apoyo a la fiscal general del Estado aquí en la capital. Los simpatizantes advierten a la Asamblea que si se inicia un juicio político en su contra, tomarán acciones. Diana, valiente, el país está presente. Diana es justicia. Estas eran las consignas que se leían en banderas y carteles con los que al menos 5.000 manifestantes recorrieron la mañana de este viernes las principales calles del centro norte de la capital, como señal de apoyo a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Defender a los ecuatorianos. Nuestro pueblo tiene ese deber moral de respaldar a las autoridades que hacen el bien al país. Simpatizantes de distintos colectivos de provincias como Guayas, Los Ríos, Cañar, Santo Domingo o Azuay llegaron a Quito para respaldar el trabajo de Salazar durante los últimos 5 años. El Guayas pide que se siga luchando contra la corrupción para todo el sistema judicial, para todo el sistema de salud, para todo el sistema educativo. La multitudinaria manifestación salió desde 2 frentes, la Universidad Central y el Parque Elegido. Recorrieron la Avenida de la Patria, pasaron por la 6 de diciembre e hicieron una pequeña parada en la Asamblea Nacional.
lugar en el que las bancadas de oposición amenazan con llevar a la fiscal a juicio político, hecho que desde ya las organizaciones rechazan. El pueblo se levantará, el pueblo no va a permitir la destitución de la fiscal general. Sin duda alguna se está buscando dentro del Parlamento ya que se lleve de la mayor agilidad. Sin embargo, nosotros hemos sido ya contundentes. No tendrán los votos. Finalmente la movilización llegó nuevamente hasta la Fiscalía. Cornetas, banderas de Ecuador y hasta grupos de danza los acompañaron. Según los simpatizantes, las acciones de Salazar son una muestra de su intención por luchar contra la corrupción, reflejada en casos como Metástasis, Purga, Plaga y ahora Pantalla. Hay transparencia y lo está demostrando y todo el Ecuador sabe que está trabajando por el bien de este país. La fiscal general estará en funciones hasta abril de 2025 cuando sea reemplazada por otro funcionario. De allí que los ciudadanos ya hacen un llamado para que quien tome el mando trabaje de la misma forma. Los sobornos que recibió el ex vicepresidente Jorge Glass podrían ser más de lo que se conocieron en los tribunales de Ecuador. Esto según uno de los testimonios presentados durante el juicio al excontralor Carlos Pollitt en Estados Unidos. El nombre del ex vicepresidente Jorge Glass estuvo muy presente en el inicio del juicio contra el excontralor Carlos Pollitt en Estados Unidos. Equipos de prensa que cubrieron la diligencia recogen parte del interrogatorio al que fue sometido José Conceizao Santos por parte de la abogada del Departamento de Justicia de ese país, Jill Simon. ¿Era Jorge Glass una persona poderosa en Ecuador? Muy poderoso. ¿Igual que el acusado? Muy poderoso. Este intercambio ocurrió luego de que la defensa de Carlos Pollitt interrogara al exdirectivo de Odebrecht en Ecuador, quien en la Corte del Distrito Sur de la Florida revivió este caso, por el que el ex vicepresidente Jorge Glass, su tío y otros fueron condenados a finales de 2017 por asociación ilícita. En calidad de autores del delito de asociación ilícita, la pena de 6 años de reclusión menor ordinaria. En ese proceso, la Fiscalía de Ecuador demostró que a través de su tío, Glass recibió al menos 14,1 millones de dólares de la constructora. 7 años después, las revelaciones de José Conceizao Santos dan cuenta de que lo entregado pudo haber sido más. Confirmó que en Ecuador la constructora entregó 55 millones de dólares en coimas entre 2010 y 2016. De esto, más de la mitad habría ido a manos de Carlos Pollitt y Jorge Glass, divididos así: 12 millones de dólares para el excontralor y 18 millones de dólares para el ex vicepresidente. Y aparecieron, por ejemplo, detalles de rutas. En el contrainterrogatorio, la defensa de Pollitt hizo que José Conceizao Santos confirmara un pago de $240,000 hecho en julio de 2010 con el código TIO a la empresa Cosmac Media Mercado SL domiciliada en Barcelona, España, con una cuenta bancaria en Ámsterdam. Si bien durante el proceso el exdirectivo de Odebrecht aseguró que pagó coimas a cambio de que no se levanten glosas en 5 proyectos. En Ecuador, la constructora brasilera se hizo con los contratos de 15 proyectos, valorados en más de 4.000 millones de dólares. Para regresar y mantenerse en el país, lo confirmaron de nuevo. Tuvieron que pagar. La Procuraduría General del Estado contrató una firma internacional para intentar recuperar los bienes que el excontralor Carlos Pollitt, declarado culpable por conspiración y lavado de activos, posee en Estados Unidos. Según dijo la entidad en un comunicado, existe la opción de solicitar al gobierno de ese país el reparto internacional de activos, basada en la cooperación internacional entre países y contemplada en la legislación estadounidense y en la Convención Interamericana sobre Asistencia Legal Mutua Penal. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, continuará en la cárcel de Guayaquil, La Roca. Por unanimidad, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia le negó la tarde de este viernes el pedido de habeas corpus correctivo que planteó su abogado Jorge Haas. Esta es la segunda ocasión en menos de 2 días que Terán recibe una negativa a su intento de dejar la cárcel de máxima seguridad. Seguimos con más. Como un cambio de última hora, la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó una reforma que reduce el rango de edad para ser embajador de 35 a 30 años. Esta modificación fue cuestionada, pues asambleístas de esa mesa dicen que no fue socializada ni debatida. Nuevamente, la Comisión de Relaciones Internacionales da de qué hablar en asamblea.
El lunes esa mesa legislativa aprobó un paquete de reformas a la Ley de Movilidad Humana, pero también introdujo una disposición reformatoria a la Ley de Servicio Exterior, en la que reduce el rango de edad para que una persona pueda ser embajador de 35 a 30 años. Según la legisladora Raiza Corral de la Revolución Ciudadana, este cambio nunca fue debatido y se lo incluyó el reciente domingo mientras se realizaba la consulta popular. Le preguntamos al presidente de la comisión cómo es que dentro de todas las mesas técnicas y las diferentes sesiones no se nos dio a conocer esta iniciativa. No estamos en contra de fomentar el trabajo de los jóvenes, pero consideramos que se pudo haber debatido más profundamente. El presidente de esa comisión y legislador del partido de gobierno, Jonathan Parra, defendió el cambio. Dijo que lo que busca nada más es ampliar las oportunidades para los jóvenes. Aquí es ser y parecer. Si queremos apoyar la preparación de los jóvenes y el mercado laboral que tanto hablamos nosotros y lo estamos aterrizando a la realidad, hemos apoyado esta reforma que lo que hace es no discriminar. Sin embargo, este cambio coincide con la intención del presidente Daniel Noboa de designar a Soledad Peña Plaza, de 30 años, como embajadora de los Estados Unidos. Pero esto no prosperó, ya que no cumplía con la edad mínima para el cargo. Parra desvirtúa esta pretensión. Nuestra posición es que no se puede discriminar en razón de la edad. La propuesta la hizo el oficialista Johnny Lavallén. Dice que sí se socializó, pero con los asesores. Tuvieron una mesa para intercambiar ideas, de pronto ahí se tocó este tema. Sin embargo, en la comisión hubo críticas, pero al final el informe se aprobó por unanimidad, ya que contempla cambios para los migrantes. Irá al pleno el informe y este tendrá la última palabra. Varias alternativas se barajan en función de lograr que el Seguro Social recupere el emblemático Hotel Quito, considerado patrimonio de la capital. Desde el colectivo sugieren que la declaratoria de utilidad pública podría ser el camino más corto para revertir una venta que estuvo plagada de irregularidades. En 2016, la suerte del Hotel Quito, símbolo arquitectónico de la capital, cayó en manos de un grupo de funcionarios que, con Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del Seguro Social, a la cabeza, lo entregaron en medio de una oscura negociación. 8 años después de haberse subastado el patrimonio de Quito en poco más de 30 millones de dólares, exautoridades de la ciudad, directivos del Seguro Social y colectivos ciudadanos buscan una salida para echar abajo el negocio gestado por Richard Espinosa y un grupo de empresarios chinos. Simplemente no lo podían vender. Es una venta nula, nunca pudo haberse realizado. Marcelo Larrea, del colectivo Hotel Quito, plantea que el Seguro Social podría declarar las instalaciones del emblemático hotel como de utilidad pública y con ello revertir la cuestionada venta. El IES tiene la competencia de declarar utilidad pública. El IES además tiene la obligación de proteger el patrimonio de la seguridad social. Evidentemente el IES fue víctima de una lesión. Tal vez la figura de la lesión enorme, por los términos de prescripción, no sea la más apropiada. Pues se trata de una negociación llena de vicios desde su concepción. Estamos perdiendo, en la amenaza de perder un bien que es patrimonial e histórico de la ciudad. La compra se realizó con un mínimo de anticipo. El IES había ya entregado el hotel a la empresa china y posteriormente lo hipotecó con recursos del propio Estado ecuatoriano para concretar el pago. Hipotecaron el hotel a la CFN para obtener el crédito con el cual habrían pagado el 100% al BIES, 30.8 millones. Y no se conoce si han pagado o no a la CFN ese valor. Lo cierto es que el patrimonio estatal no debió venderse, tampoco en ese monto y menos para derrocarlo. En eso coinciden quienes se han juntado en esta lucha, que hoy encuentra coincidencias con el propio IES. Y ojalá soluciones. En Esmeraldas, el bloque de seguridad conformado por Fuerzas Armadas y Policía Nacional desmanteló una fábrica de billetes falsos. Según las autoridades, el lugar aparentemente pertenecía a la banda narcoterrorista Los Choneros, cuyo líder, alias Fito, está prófugo de la justicia. Esta es la máquina que fabricaba los billetes falsos y que tras un fuerte operativo del bloque de seguridad fue hallada al interior de una vivienda en la ciudad de Quindé, provincia de Esmeraldas. Ahí incluso se puede observar los billetes de $20 que recién fueron impresos. Y no solo eso, sino que además en ese centro clandestino se elaboraba hasta bolívares, moneda venezolana. Una fábrica muy estructurada
posiblemente estuvo funcionando desde el año anterior, a mediados de octubre, en las actividades delictivas, poniendo en circulación dinero falso. Al interior de esta fábrica de billetes falsos se encontró, además de la máquina industrial, 67 billetes falsos de $20 americanos, 19 frascos de tinta para elaborar billetes falsos, 500 billetes de dólares americanos lavados, en bolívares 200 billetes, 500 billetes de sucres, 3 resmas de papel moneda y 3 placas con serie de $20 americanos. Según la información de las Fuerzas Armadas, la fábrica aparentemente pertenecía a la banda narcoterrorista Los Choreros. Adecuaron este sitio desde hace meses atrás. Por este hecho hay 2 detenidos. Se supone que todo este dinero falso podría haber sido empleado para financiar las actividades del narcotráfico, la compra ilegal de armas, de explosivos, de municiones que necesitan estos grupos terroristas. Desde la declaración del conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa a principios de enero en el país, las Fuerzas Armadas han logrado detener a 887 integrantes de organizaciones terroristas. En Galápagos, 26 personas privadas de libertad fueron trasladadas hasta centros de privación de libertad de Guayas, Manabí y Carchi. Muchos de ellos fueron detenidos en operativos antidrogas en alta mar. En la provincia de Galápagos no existen centros de privación de libertad. Por ello, quienes son detenidos permanecen en los destacamentos de policía en instalaciones adaptadas para este efecto, pero que no cumplen con los requerimientos establecidos para esta función. Por ello, tras un operativo interinstitucional, se trasladaron vía aérea a 26 personas privadas de la libertad desde Galápagos hacia el Ecuador continental. Hemos logrado ya el traslado de los PPLs desde Galápagos hacia el continente. En total son 26, de ellos son 5 extranjeros. De igual manera de aquí de Santa Cruz fueron 9 y el resto de San Cristóbal. El traslado se lo realiza en cumplimiento a las disposiciones judiciales del caso y bajo estrictas medidas de seguridad en un vuelo de las Fuerzas Armadas, dispuesto específicamente para esta tarea. Las personas privadas de la libertad ingresarán a reclusorios de las provincias de Manabí, Guayas y Carchi. La mayoría de las personas trasladadas fueron detenidas cuando intentaban transportar vía marítima toneladas de cocaína, pero que fueron descubiertas en las operaciones navales que realiza la Armada del Ecuador en alta mar. Pero, ¿qué pasa con la droga incautada? Y en días posteriores se hará justamente ya el traslado de esta droga también hacia el continente para su posterior destrucción como corresponde según las leyes de nuestro país. Son miles de bloques de cocaína que permanecen bajo custodia de la Policía Nacional en Galápagos, a la espera del traslado aéreo al continente para su destrucción. Más de 30 detenidos deja un operativo a nivel nacional ejecutado por la Fuerza contra la Extorsión esta madrugada. Los capturados se dedicaban a extorsionar y secuestrar. La policía asegura que todos forman parte de grupos criminales dedicados a la extorsión y secuestro en el país. La mayoría captados por cámaras de seguridad raptando a plena luz del día con extrema violencia a ciudadanos dedicados a diferentes actividades. Estas imágenes corresponden al sector de Las Cañas en Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil, donde el fin de semana 4 sujetos fuertemente armados a bordo de una camioneta negra secuestraron a 2 comerciantes. En este hecho participaron adolescentes. Los agentes de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión FICE, realizando varios seguimientos, la madrugada de este viernes en operativos accionados en varias provincias del país, capturaron a más de una treintena de delincuentes dedicados a estas actividades ilícitas. Este tipo penal que ha tomado auge en los últimos meses, lo estamos tratando de contrarrestar, contener y reducir a través de esta fuerza. A nivel país, del 17 de marzo a la fecha, hay 328 detenidos por los delitos de extorsión y secuestro, 90 de ellos integrantes de estructuras delictivas. En nuestras investigaciones de campo, identificando, particularizando cuál es la función que cumple cada una de estas personas detenidas. Esta madrugada, en medio de la acción policial, una persona fue liberada, sumando 26 a nivel nacional.
Volvió el tránsito vehicular a la vía Aloac-Santo Domingo tras la habilitación del puente Delta en el kilómetro 82, el cual iba a ser entregado la última semana de abril. Sin embargo, la apertura se dio este jueves 25. La inauguración oficial del viaducto aún está pendiente. Este 25 de abril se habilitó el paso vehicular en el puente Delta, ubicado en el kilómetro 82 de la vía Aloac-Santo Domingo. Esto tras la ejecución de las pruebas de carga y de casi cumplirse 2 meses desde el colapso del puente anterior. Aperturaremos el puente a todo tipo de tráfico, pesado, liviano, sin restricción y sin horario, simplemente con el debido control de la CTE, que tendrá que ayudarnos para, evidentemente, tomar las precauciones del caso. Antes de la habilitación del puente se culminaron las obras complementarias como la colocación de barandas, el asfaltado en ambos accesos, la colocación de señalética y finalmente la implementación de un muro rompe velocidades. Antes del ingreso del puente de Pichincha a Santo Domingo ubicamos una alcantarilla nueva. Entonces queríamos ver de qué manera se comportaba con la lluvia y vemos que está un trabajo bien hecho, bien realizado. Nosotros los trabajos los concluimos el día de hoy y quedarán todos estos 3 días hábiles como un periodo de prueba por recomendaciones del cuerpo de ingenieros y ellos vendrán igual el día lunes a hacer ciertos chequeos como de control para ver cómo se ha comportado el puente ya con un tránsito de manera continua. Con la finalización de este proyecto vial, los conductores podrán retomar la circulación por la vía Aloac-Santo Domingo y reducir las largas horas de viaje y filas de vehículos. Excelente, ya por eso yo puedo regresar tranquilamente el fin de semana, en la madrugada, sin preocuparme. Agradecemos primeramente a todas estas autoridades que nos dan esa facilidad para poder seguir transportando el producto que se transporta. Se prevé que para la semana entrante el presidente de la República inaugure oficialmente este viaducto. General Motors informó que dejará de ensamblar vehículos en Ecuador desde agosto de este año. A partir de septiembre, todos los carros de la marca llegarán importados de países como Brasil, Estados Unidos y China, según el modelo. La decisión se trata sobre una transformación de su negocio en Ecuador y Colombia. En el vecino país, el proceso empieza ya desde este viernes. Se informó además que en ambos países las concesionarias se mantendrán. 4 postes resultaron afectados después de que una unidad de transporte público se enredara con cables de telefonía que estaban mal colgados. Los moradores de San José de El Inca, en el norte de Quito, exigen a las autoridades medidas inmediatas para evitar que los denominados tallarines sigan causando estos problemas. Un gran susto se llevaron los moradores de San José de El Inca en el norte de Quito cuando esta madrugada 3 postes cayeron sobre la calle Tulipanes cuando una unidad de transporte público se enredó en los cables que estaban semicolgados. Un bus le topó a un cable, le jaló y se cayó los postes. Esto fue una tragedia por el peso de los tallarines que tienen puestos aquí. Otro poste quedó inclinado y el servicio de energía eléctrica se tuvo que suspender en la zona debido a este hecho. Los moradores del sector aseguran que la cantidad de cables colgados les genera un grave problema. Las empresas que tienen esta de telecomunicaciones está mal, cargan el peso a los postes. Mire, esos postes están ya deteriorados, son de hace unos 35 años. Corrimos un riesgo y por eso también los niños que salen a jugar, así salen hacia la vereda, así, accidentes y tocan los cables y puede haber accidentes más. Desde la empresa eléctrica Quito aseguran que apenas un 10% de los cables que están colgados en esta zona son de la entidad. La mayor parte, aseguran, son de telecomunicaciones. Son aproximadamente 11 cables de la empresa eléctrica, 3 de medio voltaje, 5 de bajo voltaje, el resto son de las de comunicaciones. ¿Qué porcentaje más o menos? 90% comunicaciones, 10% de la empresa eléctrica. La EEQ inició los trabajos de reposición del cableado y cambio de los postes. Sin embargo, los funcionarios indicaron que las empresas de telecomunicaciones deberán hacer lo propio.